Universidad Regional Autónoma de los Andes. Derechos humanos. Concepto, historia, segunda generación de derechos humanos. Fundamentos históricos, filosóficos y epistemológicos del derecho. Carlos Alberto Águila Freire. Derechos humanos. Concepto. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o etnia, color, región, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación. Derechos humanos son aquellos derechos que todos tenemos por el hecho de ser personas. Derechos humanos tienen como objetivo defender la dignidad humana. Derechos humanos se clasifican en derechos explícitos e implícitos. Derechos humanos se clasifican en derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos. O también en primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación de derechos. Derechos humanos. Sus características son universales, indivisibles, imprescindibles, irrenunciables. Implican exigibilidad y corresponsabilidad. Derechos humanos. Antecedentes a los derechos humanos. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución la Habeas Corpus Act, Ley de Habeas Corpus, y la Bill of Rights, Declaración de Derechos. En 1689 en Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, se hace pública en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1927, el Convenio de Ginebra prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Los llamados Códigos de Malinas se abarcan la moral internacional. En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento titulado Declaración Universal de Derechos del Hombre. Derechos humanos de segunda generación. Derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos de segunda generación se establecieron para proveer al ser humano de condiciones socioeconómicas y culturales que apoyen su desarrollo personal para garantizar de forma efectiva sus libertades, dando paso al Estado social de derecho. Es decir, los derechos de segunda generación coadyuvan al cumplimiento de los derechos de primera generación. También pueden ser los derechos a la salud, la educación, a la vivienda, al trabajo, a un salario justo y al descanso retribuido.